Descubramos juntos el fascinante camino hacia la construcción de riqueza en el próspero año 2025, de la mano de las sabias perspectivas de Robert Kiyosaki. Muchos individuos, impulsados por el temor a perder el fruto de sus arduos esfuerzos, eligen resguardar su dinero en entidades bancarias convencionales. No obstante, ¿y si les revelara la existencia de inversiones seguras con rendimientos notablemente superiores a los ofrecidos por dichos bancos? En el emocionante video de hoy, nos sumergiremos en las visiones y consejos del renombrado autor, inversor y empresario Robert Kiyosaki. Con un tono de alerta, nos compartirá sus perspectivas acerca de una potencial catástrofe económica inminente y nos revelará los activos que considera fundamentales para asegurar la estabilidad financiera hacia el cierre del año 2023 e inicios del 2024. En el presente contexto, la economía mundial se enfrenta a desafíos económicos sin precedentes, comparables incluso a los tiempos críticos de la Segunda Guerra Mundial. La incógnita que nos interpela es, ¿cómo superaremos estos desafíos? Y, más importante aún, ¿por qué Kiyosaki subraya con insistencia la necesidad de retirar fondos de las instituciones bancarias tradicionales? Las críticas de Kiyosaki hacia las políticas de la Reserva Federal, FD, resuenan con contundencia, alertándonos sobre el posible impacto adverso en la renta variable, bonos, bienes raíces y la estabilidad del dólar estadounidense. Su advertencia acerca del enfoque de la FD de aumentar las tasas de interés despierta nuestra atención, destacando la cadena de eventos perjudiciales que podría desencadenar para los inversionistas. No escaparán a su escrutinio las afirmaciones del presidente Joe Biden respecto al rescate de bancos en quiebra, desentrañando posibles consecuencias negativas para los contribuyentes. Además, pone de relieve las voces compartidas por figuras prominentes, como la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, quien caracteriza el rescate bancario como una suerte de socialismo para los ricos. En medio de la agitación del sector bancario, marcada por el cierre de entidades como Silicon Bank y Signet Bank, las voces que instan a los reguladores a evitar incrementar las tasas de interés se intensifican. Kiyosaki, en este panorama incierto, nos exhorta a tomar medidas cruciales para salvaguardar nuestras finanzas. Su recomendación de considerar inversiones en activos como oro y plata, en contraposición a mantener el dinero en instituciones bancarias, resuena como un faro de seguridad financiera. Estos metales preciosos, con su historial de mantener valor a lo largo del tiempo, se perfilan como guardianes seguros de la riqueza. En este emocionante periplo hacia la prosperidad financiera, Kiyosaki nos insta a adoptar una mentalidad audaz y a repensar estratégicamente nuestras finanzas. La clave reside en comprender a fondo las perspectivas económicas y actuar de manera proactiva para resguardar nuestro patrimonio. El cuestionamiento de Kiyosaki hacia la política de la Reserva Federal nos impulsa a reflexionar sobre las decisiones financieras que tomamos. Sus advertencias sobre el posible impacto negativo en la renta variable, bonos, bienes raíces y el dólar estadounidense nos llevan a considerar alternativas más seguras y rentables. El llamado a retirar fondos de los bancos tradicionales no es solo una sugerencia, sino una estrategia crucial para afrontar los desafíos económicos venideros. La confianza en inversiones más seguras, como los metales preciosos, se presenta como una táctica inteligente para preservar y hacer crecer nuestro patrimonio. La crítica de Kiyosaki hacia las afirmaciones del presidente Biden nos invita a cuestionar las políticas gubernamentales y a ser conscientes de las posibles repercusiones en nuestra economía personal. Su comparación del rescate bancario con el socialismo para los ricos resuena como una llamada de atención para proteger nuestros intereses financieros. En el contexto de cierres bancarios y llamados a la estabilización del sector, la recomendación de Kiyosaki de tomar medidas para proteger nuestras finanzas adquiere un tono de urgencia. La refinanciación de viviendas, la liquidación de deudas y la consideración de activos resilientes se presentan como pasos esenciales para asegurar nuestra estabilidad financiera. La elección de activos como oro y plata no solo se interpreta como una estrategia de inversión, sino como una declaración de confianza en la solidez de estos metales preciosos. Kiyosaki nos muestra el camino para diversificar nuestras carteras y construir un futuro financiero robusto, incluso en tiempos de incertidumbre. ¿Qué aprendimos de Robert Kiyosaki? 1. Importancia de la diversificación de activos. El texto resalta la crucial importancia de diversificar los activos financieros en respuesta a los desafíos económicos actuales. Robert Kiyosaki sugiere alejarse de la tradicional opción de guardar dinero en bancos y considerar inversiones en activos sólidos como oro y plata, inmuebles, negocios diversos.
La diversificación se presenta como una estrategia clave para preservar y hacer crecer la riqueza en un entorno económico volátil. 2. Crítica a las políticas financieras gubernamentales. Se destaca la crítica de Kiyosaki hacia las políticas de la Reserva Federal y las afirmaciones del presidente Joe Biden sobre el rescate bancario. La necesidad de cuestionar las decisiones gubernamentales y entender su impacto en la economía personal se posiciona como un punto esencial. La conciencia de las posibles consecuencias de estas políticas es fundamental para tomar decisiones financieras informadas. 3. Enfoque en medidas proactivas y protección financiera. El texto subraya la urgencia de tomar medidas proactivas para proteger las finanzas personales. Desde la refinanciación de viviendas hasta la liquidación de deudas y la consideración de activos de cobertura como oro y plata, se destaca la importancia de estar preparados y asegurar la estabilidad financiera en medio de la incertidumbre económica. La acción temprana se presenta como una herramienta clave para mitigar riesgos y prosperar en un entorno económico desafiante. En conclusión, la llamada de Kiyosaki a repensar nuestras estrategias financieras y a tomar decisiones informadas resuena con vital importancia en el panorama económico actual. La asignación cuidadosa de activos, la atención a las políticas gubernamentales y la elección de inversiones seguras son las herramientas que nos proporciona para navegar hacia el éxito financiero. Gracias por acompañarnos en este viaje financiero. Si disfrutaste del contenido, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales para que más personas puedan acceder a esta valiosa información. Además, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestro próximo encuentro. Ha sido un placer guiarte a través de estos consejos recomendados por Robert Kiyosaki. Hasta la próxima.